Tras 2 semanas de paro en Ecuador, comienza la segunda ronda de diálogo entre el CONAIE y el Estado. Este lunes ambas partes habían acordado negociar las demandas de la ciudadanía. El encuentro duró 7 horas y estuvo marcado por la ausencia del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, este martes el mandatario anunció que no establecerá ningún tipo de diálogo con la CONAIE e instó a la unidad entre los sectores sociales. Pese a ello, el presidente de la Asamblea Nacional aseguró que espera que esta jornada se llegue a un consenso. Nosotros en el diálogo inmersos hemos convocado, hemos creído que en el pasado de los días no podíamos seguir permitiendo ello. Las partes han acogido ese llamado del presidente de la Asamblea al diálogo, nos hemos sentado, el día de ayer se ha avanzado, un rato nos distanciamos, otro rato se acercaron las posturas. El día de hoy aspiramos de que ya en los próximos minutos del Ejecutivo con sus representantes esté aquí, nos sentemos en la mesa de diálogo y que lleguemos a un consenso y podamos decir al país o darle una buena nota. Sin embargo, desde las organizaciones indígenas aseguran que las medidas tomadas por el Ejecutivo son insuficientes. Proponen una reducción de 40 centavos de dólar en el precio de los combustibles frente a los 10 centavos que anunció Lasso ante la presión popular. Como parte del paro, se realizó una multitudinaria movilización en el centro histórico de Quito a la espera de los posibles resultados del segundo día de diálogos. Por otro lado, la Asamblea Nacional retoma el debate sobre la destitución de Guillermo Lasso. La Fiscalía ha informado que se ha abierto una investigación sobre las posibles presiones para influir en los votos de los legisladores. Mientras, en las calles, los ecuatorianos continúan expresando su descontento con la gestión del gobierno actual. Estamos reivindicando nuestros derechos a la vida, a los territorios, a la salud, a la educación, por todos los derechos colectivos que no han respetado en este país ecuatoriano. Entonces nosotros vamos a estar aquí resistiendo hasta el último. El pueblo de Morona Santiago, el pueblo Shuar, no tiene miedo a este gobierno corrupto, a este banquero, no tenemos miedo, por ello estamos ahora aquí. El pueblo no se fue, el pueblo está aquí. Queremos que se vaya ese gobierno racista, gobierno malagradecido, nos ha ultrajado hombres, mujeres, niños, subiendo los productos de primera necesidad. Por eso hemos salido a las calles a gritar, ¡fuera Lasso! ¡Fuera Lasso! Mientras tanto, organizaciones advierten que el Estado ecuatoriano habría cometido delitos de lesa humanidad durante el paro nacional, específicamente a través del accionar de la policía. En un informe preliminar, la Misión Internacional de Derechos Humanos asegura que estos hechos deben ser investigados por entidades internacionales. Concluimos que el Estado ecuatoriano ha cometido delitos de lesa humanidad. El Estado ecuatoriano debe cesar de inmediato en la comisión de los crímenes de lesa humanidad y acabar con prácticas impropias de un Estado de Derecho. El Estado ecuatoriano debe ser investigado en las instancias internacionales correspondientes, porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas armadas y de seguridad habría asesinado, torturado, lesionado la integridad física, perseguido, amenazado, intimidado y criminalizado a importantes sectores de la población civil. Las protestas sociales en Ecuador se atribuyen a los altos niveles de pobreza y desigualdad entre la población, especialmente en las zonas rurales. El país es uno de los que peores indicadores muestra en toda América Latina. Nuestro compañero Martín Álvarez ha estado estudiando los detonantes de las protestas actuales y la situación que vive el país. Martín, ¿cómo estás? Hola, Aliana, un saludo también a toda nuestra audiencia. Exactamente, vos lo adelantabas. Ecuador vive su 16º día de paro nacional contra el gobierno de Guillermo Lasso. Las comunidades indígenas y los sectores populares exigen que sean escuchadas sus demandas, piden justicia social y equidad, y nosotros aquí vamos a revisar 4 temas centrales: la pobreza, la desigualdad, también vamos a hablar sobre los problemas dentro del sector de la salud y también sobre la violencia que hay en el país, también centrándonos en las demandas de la CONAIE
Anay, y justamente su presidente, Leonidas Issa, señaló que el problema principal de Ecuador era dos de estas cuestiones, la pobreza y la desigualdad. Y aquí vamos a ver algunos números, Ariana, que le dan fuerza a esto que dice el líder indígena, porque aquí vemos el nivel de pobreza en esta nación sudamericana a escala nacional es de más del 27%, y aquí ya vemos un factor que habla de la desigualdad. En la zona rural ya alcanza el 42,4%, haciendo referencia a niveles de diciembre del 2021, pero si hablamos de la brecha entre los más ricos y los más pobres, aquí también lo vemos con otros datos que lo posicionan al país entre los que tienen más desigualdad en toda la región. Por ejemplo, lo vemos con el coeficiente de Gini, datos del Banco Mundial, que lo sitúan muy cerca de la nación, por ejemplo, más desigual, que es Colombia. Hay que decir, Martín, que la corrupción también afecta fuertemente al país. Sí, exactamente, porque vos preguntás sobre la corrupción y vamos a ver concretamente lo que ocurre en el sector de la salud, en donde crecen las críticas. Se habla de que la crisis se está agudizando, los pacientes y los médicos también están molestos porque señalan que hay falta de insumos en los establecimientos médicos y de salud. Y por ejemplo, aquí tenemos lo que dicen desde la Federación Médica Ecuatoriana, esto de que la crisis en el sector de la salud se viene agudizando, y también lo que dicen desde un sindicato de trabajadores, desde esta organización Sedocut, quien habla y haciendo referencia a la corrupción en el Instituto de Seguridad Social ecuatoriano, señalando que mientras que no se combata la corrupción, seguirán sufriendo la falta de medicamentos, el despido de personal y la escasez de insumos médicos. También hacíamos referencia al principio a lo que tiene que ver con la violencia. También hay una crisis muy grande en este país, con una ola de violencia muy fuerte que se ve reflejada también en las cárceles de la nación. Aquí vemos los homicidios intencionales. En 2021, más de 2.490, concretamente 2.495. Veíamos que la tendencia también no muestra un buen avance en 2022, en estos primeros 4 meses hasta abril. Y aquí vemos lo que sucede en la zona 8, según la Policía Nacional, esta zona que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, en donde señalan que el 86% de los crímenes están relacionados con el narcotráfico, con lo cual son bastantes los desafíos que tiene el gobierno y también las demandas que debe escuchar de aquellos sectores que están movilizados exigiendo que sean escuchados, porque como sabemos los sectores más vulnerables son siempre los más afectados. Muy grave la situación, veremos qué repercusión política tendrá. Gracias, Martín. El economista y expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta Espinosa, opina que los niveles de pobreza y desigualdad en Ecuador, especialmente entre la población indígena, fomentan las protestas antigubernamentales. La movilización popular tiene muchos detonantes, todos justificados, pero la desigualdad es sin lugar a dudas una de las cuestiones más complicadas. Ecuador se ubica, como se mencionó ya, en el tercer lugar en América Latina en términos de desigualdad, de desequilibrio. Su región amazónica y la región andina, con mayor presencia de población indígena, son las más desiguales, son las más pobres en el propio Ecuador, justo desde donde parten gran parte de estas manifestaciones, desde las poblaciones indígenas amazónicas y desde las poblaciones indígenas de la sierra. A modo de ejemplo puntual, el Ecuador lidera en América del Sur el nivel de desnutrición crónica infantil. Niños y niñas menores de 5 años viven en una situación dramática de desnutrición crónica infantil, el 27% a nivel nacional. Razones para la protesta están a la vista y creo yo que la desigualdad es sin lugar a dudas una de las principales.
Andrés Manuel López Obrador confirmó que al menos 22 mexicanos están entre los 50 migrantes que fueron hallados muertos en un camión en Texas. El mandatario reconoció que el hecho tiene que ver con la situación de pobreza en Centroamérica y con la falta de controles en Estados Unidos. Pamela Kiewek nos acerca los detalles. El presidente López Obrador expresó su más profundo pésame a los familiares de los migrantes que ayer murieron asfixiados en este tráiler localizado en San Antonio, Texas. Aseguró que México se unirá a las investigaciones y dijo que esto tiene que ver con las condiciones en las que cientos de personas viven y además por la falta de control en la frontera y en el país estadounidense. Escuchemos pues al alto mandatario. Estos hechos lamentables que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos, suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos. Adelantó además que el próximo 12 de julio tendrá una reunión al interior de la Casa Blanca en Washington con su homólogo Joe Biden y su equipo y que esta amarga prueba, como él mismo la bautizó, será un tema central en el diálogo. Dijo además que hay que apoyar a la gente para que no tengan que abandonar sus pueblos e irse a buscar la vida a otros lugares del mundo. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard ha lanzado un par de tweets, uno con la información actualizada en la que de la dolorosa cifra de 50 migrantes fallecidos, 22 serían paisanos mexicanos, 7 guatemaltecos, 2 hondureños y el resto está aún por ser identificado. Allí el canciller llamó a este suceso una tragedia enorme y, como adelantó el presidente, aseguró que México se incorporaría a todas las indagatorias en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En el otro tuit confirmó una llamada con el fiscal Hertz Manero, quien ha dispuesto a abrir una carpeta de investigación y donde afirma que viajará un equipo mexicano a Texas el próximo fin de semana. Por otro lado, Roberto Velasco Álvarez, es decir, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que se apoyará con la repatriación de los cuerpos de los migrantes mexicanos fallecidos y que se continuará pendiente de los migrantes heridos que se encuentran en los diferentes hospitales, así como de los familiares de las víctimas. Hay que decir que desde las primeras horas que se supo de esta enorme tragedia, el cónsul mexicano en San Antonio, Texas, es decir, Rubén Minuti, ha estado en el lugar de los hechos y luego en los hospitales para apoyar a los sin papeles. Por otro lado, el canciller estadounidense en México, Ken Salazar, dijo en sus redes sociales que esta horrible muerte de los migrantes es el resultado de un orden legal roto y disfuncional y subrayó la necesidad imperiosa de la declaración de migración para brindar seguridad, humanidad y legalidad al tránsito migratorio. Por último, en la Casa Blanca se lanzó un comunicado con la postura del presidente Biden, quien, recordemos, se encuentra de gira en Madrid en la cumbre de la OTAN, donde calificó lo sucedido como un hecho espantoso y que rompe el corazón. Subrayó él la necesidad de perseguir a la multimillonaria industria criminal de contrabando que se aprovecha de los migrantes y provoca demasiadas muertes inocentes. Jair Bolsonaro afirma que Brasil busca garantizar su seguridad energética y alimentaria a través de la colaboración con Rusia. Tras su conversación telefónica con Vladimir Putin, el presidente brasileño señaló que la nación sudamericana considera la posibilidad de importar diésel desde el país eslavo. Además, haciendo referencia a sus iniciales, se comparó con su homólogo estadounidense Joe Biden y señaló que Brasilia está ganando al cooperar con Moscú. Hablé hoy con el presidente Putin de Rusia sobre el comercio entre nosotros. Allí tenemos seguridad alimentaria y seguridad energética. Entonces también existe la posibilidad de que podamos comprar diésel a Rusia. Es sin duda un precio más asequible. Está el JB brasileño y el JB norteamericano. El estadounidense hace unas semanas envió a alguien de la ONU para hablar con Putin sobre los fertilizantes. El JB brasileño lo envió hace 4 meses. Justo ahora tuve una llamada telefónica con el presidente Putin de Rusia, donde discutimos la seguridad alimentaria y también la seguridad energética con la presencia del ministro de Minas y Energía y también el ministro de Agricultura.
Por eso Brasil está trabajando, progresando, avanzando y vamos a ganar. Mientras, a pesar de las campañas europeas a favor de la energía limpia, la actual crisis dispara el uso y el precio del carbón. Ya la tonelada supera los $400. Así pasó de ser un recurso barato y que muchos rechazaron por contaminante a ser empleado por Alemania, Grecia, Austria, Países Bajos, Polonia e Italia. Los medios occidentales publican titulares exhortando a la población a ahorrar energía con miras al próximo invierno y también a la crisis. El periódico alemán Bild informa que el gobierno aún no ha podido incrementar las importaciones de gas desde Qatar pese a sus promesas. Y precisamente es Alemania uno de los países más afectados debido a su gran dependencia del combustible ruso. La falta de una salida despierta las críticas de la oposición contra la gestión del gobierno federal. El propio ministro de Economía reconoce que el déficit de gas puede provocar el cierre de varios sectores industriales. Según Robert Habeck, este paso sería catastrófico para la economía. Desde Países Bajos pronostican que si Alemania no puede llenar sus depósitos de gas al 80%, las consecuencias se sentirían en toda Europa. En República Checa anuncian que si no cuentan con los recursos suficientes para generar energía, quemarán los combustibles necesarios, aunque vaya contra la ecología. Moscú aclara que el objetivo de su ataque del lunes en la ciudad de Kremenchuk fue un depósito de armas enviadas por Occidente. El arsenal estaba ubicado en una fábrica de automóviles. Desde el Ministerio de Defensa precisan que el impacto de sus misiles detonó las municiones y desató un incendio en un centro comercial. El establecimiento se encontraba cerca de la planta donde se almacenaban las armas. De esta forma refutan las acusaciones de Kiev de que el bombardeo estuvo dirigido contra la población civil. Mauricio Ampuero con los pormenores. Rusia desmiente las acusaciones de Ucrania y especifica que realizó un operativo con armamento de alta precisión para destruir un almacén de municiones, armamento entregado por Estados Unidos y los países europeos a Ucrania, y que a raíz de aquel operativo en contra de este almacén de armamentos se generó un incendio en un centro comercial, surgiendo a raíz de ello una serie de especulaciones. El 27 de junio, en la ciudad de Kremenchuk, región de Poltava, las fuerzas aeroespaciales rusas realizaron un ataque con armas aéreas de alta precisión contra hangares que contenían armas y municiones llegadas de Estados Unidos y países europeos en el área de una fábrica de maquinaria de construcción. Como resultado, fueron destruidas armas y municiones de fabricación occidental que estaban concentradas en una zona de almacenaje para su posterior envío a las tropas ucranianas en Donbass. La detonación de las municiones almacenadas provocó un incendio en un centro comercial fuera de funcionamiento que se encontraba al lado de la planta. Y claro, tras este incendio en ese centro comercial, a raíz de este operativo de alta precisión ejecutado por Rusia en contra de un almacén de armamento, surgieron una serie de titulares en los medios de comunicación, y es que antes el propio presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, había publicado en sus redes sociales un vídeo acompañando de un texto donde sostenía que en el interior de este centro comercial se encontraban unas 1000 personas. Por eso es que los medios de comunicación occidentales publicaban con adjetivos como barbarie, horror, y también lo atribuían a los crímenes, decían estos titulares, al presidente de Rusia. En efecto, pues bien, los propios medios de comunicación hacen caso omiso respecto a que Ucrania nuevamente vuelve a utilizar este tipo de estrategias donde se ha almacenado armamento junto a posiciones civiles. Basta recordar simplemente lo ocurrido a finales de marzo, donde se repiten dos elementos: un centro comercial y un depósito de armamentos, esto en Kiev, donde también aquí el fin de marzo se ejecutaba tal operación de alta precisión generando destrucción en el centro comercial, y surgían nuevamente estas especulaciones. Por eso es que desde la Embajada de Rusia en Estados Unidos han advertido que se deben detener tales provocaciones y han sostenido que Kiev está cayendo en el juego que insta Washington y que
los afectados es nuevamente la población civil. Por eso propone que debe detenerse la entrega de armamentos que Ucrania utiliza en contra de la población civil. De hecho, se ha hecho uso recientemente de un nuevo armamento entregado de los lanzamisiles HIMARS que han sido utilizados en contra de las fuerzas de la República Popular de Lugansk. Es aquí donde nos encontramos en Lugansk, donde se está realizando una serie de operativos por parte de las Fuerzas Armadas de esta República Popular, puntualmente ahora en la zona de Lysychansk. Sobre el tema, el politólogo Eduardo Luque Guerrero apunta que Kiev intenta a toda costa atribuir presuntos crímenes de guerra a las fuerzas rusas. Lo estamos viendo de forma reiterada, que el gobierno de Zelensky no tiene ningún problema en utilizar cualquier medio para hacerse propaganda y culpar a las fuerzas rusas y al ejército popular de Lugansk y de Donbass de unos crímenes que en la mayoría de los casos son provocados por ellos mismos, por su incompetencia o incluso porque utilizan, como hemos visto en Mariupol, no han tenido ningún escrúpulo en utilizar a la población civil como escudos humanos para evitar que la ciudad, en este caso Mariupol, cayera más rápidamente de lo que ya cayó. El gobierno de Zelensky está dando muestras de una incapacidad y de una opción casi criminal contra la propia población civil que ellos casi consideran como enemigos. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reitera que la Unión Europea y la OTAN están formando una coalición contra Rusia. Recalca que debido a la sistemática omisión de los intereses de Moscú, el país eslavo sacará sus conclusiones para cualquier cooperación futura. Además, Lavrov tilda de contraproducente la postura de los gobiernos occidentales que rechazan las negociaciones entre Moscú y Kiev y al mismo tiempo envían más armamento a Ucrania. Nos parece que esa línea que ha tomado Occidente es absolutamente contraproducente y dañina. Cuantas más armas se inyecten en Ucrania, más durará este conflicto y más durará la agonía del régimen nazi que respaldan las capitales occidentales. Regularmente se emiten declaraciones de que cualquier negociación con Rusia es inadmisible bajo las condiciones actuales. Lo hacen Boris Johnson, Olaf Scholz, Josep Borrell, quien insta constantemente a que se gaste más dinero en armas para Ucrania del Fondo Europeo de la Paz. Bueno, ya se manifiesta una especie de esquizofrenia aquí. En cuanto a los planes que se preparan para la cumbre de la OTAN, declarar a Rusia una amenaza, declarar a China como desafío sistémico, les gusta jugar con las palabras, pero la esencia no cambia. Hace mucho tiempo, antes de que se convocara esa cumbre, que Rusia fue declarada como un enemigo.